1200 Pureté, algo que tiene muy mala fama, algo que todo el mundo dice que son una porquería, y yo en un anterior vídeo os he dicho que yo me compraba uno. ¿Por qué si dan tantos problemas? Vamos a analizar cuáles son los principales problemas y si no conoces este motor te lo explico. Hay unos motores que son los 1200 de Puretech que se conocerán mundialmente por el 1200 Pudretech, y es porque las correas fallan mucho y van bañadas en aceite, y es la correa que va aquí adentro, que la podéis ver en este ladito. Eso negro que se ve ahí en el lateral, eso es una correa que lo que hace es transmitir el movimiento del árbol de leva, que tiene aquí dos poleitas, hacia el cigüeñal de abajo. Como veis, eso está ahí metido dentro de donde está manchado de aceite. Esa correa es muy importante, que no se puede partir, porque si se parte esa correa lo que ocurre es que se desincroniza el árbol de leva del cigüeñal, y el cigüeñal son como si fueran unos cubos boca abajo con un palito que van subiendo dentro de un cilindro. Cuando sube para arriba y baja, es lo que hace el movimiento del motor, las válvulas que están arriba, que son las otras dos poleitas, se encargan de abrir y cerrar de forma que sincronizadamente permite el entrada o salida de gases dentro del cilindro. Si esas válvulas se parte la correa y una válvula está para afuera y el cubilete, el pistón, sube hacia arriba, chocan y se doblan. Entonces es una avería interna de motor que viene a costar mucho dinero repararla. Y es muy típico que en estos motores con esa correa bañada en aceite se deteriora, se deshace y acaba teniendo rotura, se parten los piñones y al fin acaban chocando porque se parte esa correa. ¿Cómo podemos evitarlo? Primeramente entendamos que esa es una avería muy común de estos motores, lo que le ha creado tanta fama. Otra cosa que también tenemos es el tema de las bujías, que son lo que va aquí adentro. Tenemos una, dos, tres bobinas, pues tiene tres bujías y han estado dando fallo una serie de vehículos en los que las bujías pues se caían por dentro, para que me entendáis, dentro del cilindro, y también la liaba. Forma de remediar eso, cambiarlas prematuramente. Es un gasto, pero ya es un problema que tenemos y tenemos que buscarle solución. Pero el problema más extendido, que es el tema de la correa, que es lo que os estaba comentando, esa correa, bajo mi punto de vista, no deberían de haberla metido dentro del aceite. Pero ya que la tenemos ahí, ahora tenemos un problema, que el fabricante dijo que se cambiaban a los 200.000 kilómetros y con 60 y 70.000 kilómetros ya están rotas las correas. ¿Por qué ocurre eso? Entendamos que al estar en el aceite es una pieza de goma y el aceite tiene una acidez, pero es que esa acidez se suma con un problema que traen estos vehículos con el nuevo sistema de anticontaminación, que a pesar de ser un vehículo gasolina, le estamos metiendo filtro de partículas dentro, en el escape. La función de ese filtro de partículas es, como su nombre indica, retener las partículas sólidas que van hacia la calle. Esas partículas sólidas lo que se hacen son muy pequeñas, muy pequeñas, como más pequeñas que una mota de polvo, muchísimo más. Esas partículas se van reteniendo en los conductos de ese panal de abeja que os he comentado antes, por el cual pasa el aire. Esas partículas que se van reteniendo, obviamente llega un momento en que se satura, y esas partículas ya nos sobran, nos están causando un problema porque nos está obstruyendo la salida de escape. Entonces la forma de liberar esas partículas no es como un filtro del aire, que quitamos uno que es barato y ponemos otro, sino un filtro de partículas es mucho más caro. Entonces la solución es calcinarlo, es decir, subir la temperatura muchísimo del escape de esa zona del filtro de partículas para que se calcine, se deshaga, se funda y se salga ya en modo de cenizas, ¿vale? Es decir, que no vayan esas partículas como antes a la calle, sino que se desintegren, como si quemáramos cualquier tipo de material. Para ello hay que subir la temperatura, como os digo, muchísimo, unos 700, 800, 1000 grados, pues esa temperatura, para alcanzarla se usan diferentes métodos. Entre ellos se encuentra el añadir más combustible. Por eso veréis que cuando el coche hace regeneraciones, veréis que sube ese consumo, bien sea ralentí porque vayáis a parar en un semáforo, bien sea en carretera, pero vais a ver que sube ese consumo, y eso es porque hay más cantidad de inyección de combustible. Pues parte de esa cantidad de inyección de combustible es la que acaba, en este caso gasolina, es la que acaba dentro del motor, ¿vale? Que se cuela mezclado con el aceite, por eso sube tanto esa acidez. Pues ahora que tenemos ese fallo, ¿por qué yo me seguiría comprando este coche? Y es porque hoy día ya hemos buscado muchas soluciones. Yo entiendo que los primeros que se lo compraron ha sido un destrozo para sus vidas, unos gastos y un problema. Pero hoy día estos coches han bajado muchísimo de precio, es decir, un coche que si hubiera salido un motor que no hubiera dado este problema estaría muy caro, y hoy día están muy baratos. Entonces, si cogemos estos motores que tenemos ese problema de correa, y yo lo solucionaría si fuese mi coche, de la forma que podemos evitar y solucionar estos problemas es, uno, y lógico, cambiar la correa de distribución prematuramente, es decir, a los 60-70.000 kilómetros. Pero también tenemos la suerte que ahora han sacado una correa que ayuda a que no se deteriore y que sí que es verdad que aguante más y aguante esa acidez del aceite. Otra solución que le podemos hacer es usar un aceite, todo esto es adicional, ¿vale? Usar un aceite que ya viene preparado por Grupo Stellantis para este tipo de correa, que es un aceite con menor cantidad de acidez y que reduce la acidez para la correa y la protege. Otra cosa que también le añadiría,
un reductor de acidez, que es un aditivo que os lo pondré en la página web para que lo veáis, que lo que se encarga es de eso mismo, de reducir la acidez del aceite. Esas tres cosas unidas entre sí va a hacer que la correa te dure muchísimos más kilómetros y puedas usar el coche con tranquilidad. Obviamente, para mi gusto, eso no debería de haber estado ahí, obviamente para mi gusto ha sido un problema, pero es una solución que hoy día es muy efectiva y aparte se está trabajando en otros sistemas que evitan eso. También hay otro problema relacionado con la correa, y es que cuando la correa se empieza a degradar y a deshacer, llega a la parte de abajo, porque obviamente pesa, y en la parte de abajo, que es donde se acumula todo ese aceite, tenemos una chupona, que la chupona es como si fuera una trompeta boca abajo, que lo que hace es chupar ese aceite y lo mete a presión por unos conductos para que lo tire por arriba, como si fuera un cubilete, ¿vale? Por arriba, para que caiga de arriba hacia abajo. Pues esa chupona, que tiene un pequeño filtrito, con esos sedimentos del aceite se acaba taponando. ¿Y qué pasa si tenemos un montón de gomitas taponando ese filtrito que no permite la succión del aceite? Pues que tenemos problemas de engrase en los motores. Si tenemos problemas de engrase, ya tenemos problemas en todo interno del motor porque se desgasta prematuramente. Pero para ello, con la solución de estas correas, yo si personalmente me comprara el coche, lo primero que haría sería cambiarle la correa y hacer estos procedimientos que os digo, y cambio de aceite muy importante, no cada 30.000 ni cada 40.000 kilómetros, como la gente cada vez lo hace más largo. Yo lo haría cada 10.000 kilómetros, guste o no guste. Sé que son pequeños gastos de dinero, pero yo creo que el coche va bien. Quitando esos problemas, es un coche con poquita potencia, pero que yo creo que va bastante bien. Le cambiamos ese aceite cada 10.000 kilómetros, le ponemos el aceite, le ponemos el corrector de acidez, le ponemos la correa nueva que han sacado, y yo creo que es un coche bastante bueno, que en general no da muchos problemas. Pero hay muchas personas, que esto es algo que lo dejo ahí, que no es legal, que lo que hacen es anular el filtro de partículas. ¿Y qué pasa si anulas el filtro de partículas? Porque tenemos de estos motores, aunque no lo haya dicho, tenemos dos tipos. Motores que tienen filtro de partículas, que es todo el problema que os estoy contando, y motores que no traen el filtro de partículas. Si tu coche no trae el filtro de partículas, no tiene el añadido del combustible en el aceite y no tiene el añadido de ese exceso de acidez, es decir, tendría menos. Da problemas, pero mucha menos cantidad. Y muchas personas optan porque, a pesar de tener un vehículo con filtro de partículas, le hacen una modificación para que no lo tenga. Eso no es legal, ¿vale? Yo lo dejo ahí, que no es legal. Solo te digo que eso es una posibilidad que está, es ilegal, no te recomiendo que lo hagas, pero sí que estés atento cuando compres un coche, porque si tu coche tiene filtro de partículas y se le han anulado, es un problema ilegal para ti. Así que si lo has comprado así, opta por los sistemas que yo te he dicho antes de anular el filtro de partículas. No te recomiendo que lo hagas. Y ahora me estarás diciendo que qué ocurre con los sedimentos que se crean en ese aceite, como te he comentado antes. Si tu coche ya le has hecho el cambio de correa y tal, obviamente quitarle el cárter en el taller, que le limpien la chupona y lo vuelvan a montar. Pero sí que te recomiendo que para este tipo de motores hay unos aditivos, unos limpiadores internos de motores, que no vale cualquiera, es decir, yo uso uno específico para este tipo de motores con correa bañada en aceite, que ya os lo pondré si queréis en la web, por lo menos el que yo uso, pero que sí que busquéis uno específico para este tipo de motores, que ayuda aparte a la limpieza en concreto de ese tipo de partículas, sin atacar a la correa y sin atacar al resto del sistema del vehículo. Es mi recomendación, ustedes podéis hacer lo que queráis, pero cada 2 o 3 cambios de aceite, un limpiador de ese tipo viene de maravilla. Usa esos remedios en los sistemas para la correa y por lo demás puedo deciros que es un motor que a mí personalmente me va bien. Esto lo he estado probando durante aproximadamente 200-300 kilómetros, yo en el taller los he tenido sin ningún tipo de problema y obviamente fallan como cualquier coche. Te puede fallar inyectores, te puede fallar bobina, te puede fallar alternador, te puede fallar mil cosas. Y no es un motor de alta gama, estamos hablando de coches modernos, de motores que hoy día son motores que para mí cada vez fallan más, pero realmente para lo que hay en el mercado, quitando ese problema de correa y lo de la bujía que ya os lo he comentado por encima, para mí es un motor fiable. También tenemos otra cosita que comentaros, que hay unos motores que tienen el problema de la cadena, pero eso lo explicaré en otro vídeo. El objetivo de este vídeo, para todos los haters que os estáis tirando al cuello de cuánto me ha pagado a mí el grupo Stellantis, a mí no me ha pagado ni un duro, es mi opinión personal, os lo garantizo. A mí esos motores, vamos a ver, vamos a aparcar un poquito el tema. La realidad es que estos motores son una mierda, pero eso no quiere decir que no sean unos motores que vayan bien, pero es que hoy día la mayoría de motores son todos una completa mierda. Yo entiendo que para los que se han comprado estos coches no estoy excusando de que lo han hecho bien con ese motor lo han hecho mal desde primera hora, pero yo lo que estoy intentando es dar un poquito de luz para el problema que tenemos actualmente. El coche ya está en el mercado, ya lo tienen millones de personas, pues si ya lo tienen millones de personas, vamos a buscarle soluciones. Igual que pasó con los Range Rover, los motores que estiraban las cadenas, nadie los quería, todo el mundo lo tiraba a la basura, que si los GR, que si los... Yo me he comprado uno y lo he reparado, sé cómo llevarle el mantenimiento y ahí lo tengo y encantado. Y sin embargo hay gente que se compran estos coches como
los 1.200 que los han tenido y se han gastado 40.000 euros en un coche y lo están vendiendo por 8 o por 6. Entonces, los que se han comprado el coche antes y se les ha averiado el motor y han tenido problemas, porque nos hemos enterado de estos problemas cuando ha habido gente que les han dado estos fallos. Entonces yo entiendo que para esas personas han sido una dificultad en sus vidas. Y os vuelvo a repetir, para mí son una completa mierda, una porquería. Entonces yo, después de todo eso, lo que intento es decir a la gente que tienen estos coches, que me vienen asustados, es que me compraste este coche y no lo sabía, es que yo al que me dé 5.000 euros lo vendo. Pero vamos a ver, tío, ¿por qué tienes que perder 15.000 euros o 20.000 euros de coche? Si el coche a ti no te está dando problemas, vamos a pararnos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerle esto de mantenimiento, esto. Ahora ya estamos sacando muchos medios de unas correas más resistentes, de unos correctores de ácido que os lo voy a poner en la página web para que podáis comprarlo, de unos limpiadores internos de motores para los sedimentos para que no se queden las chuponas, sabemos unos protocolos de actuación, unos tiempos de mantenimiento, sabemos cómo actuar, unos aceites específicos, cómo actuar para que estas cosas se alarguen y no tengan problemas. Y hay mecánicos con estos coches tirados de precio, funcionando y andando a la mar de contentos. Para mí no es un coche que tendría por camión gasolina, no me sirve para mi uso diario, pero que si es un coche que vale 40.000 euros, 30.000 euros y me viene por 6, 7, 8.000 euros, ¿creéis que no se coge? Pues claro que sí, pero no seas de esas personas que pierden ese dinero. Si ya te ha pasado y has venido escarmentado de lo que te ha ocurrido, oye, lo siento mucho, ya te digo, la han hecho mal desde primera hora. Y personalmente son unos motores que a mí no me gustan en absoluto, pero ni eso ni la mayoría de los que hay ahora. Las mismas averías dan, quitando esos que ya sabemos, las mismas averías dan de que si eléctrica, que si de alternador, que si de inyectores, que si las mismas dan que la mayoría de coches que hay hoy día en el mercado. Lo único que sí que es verdad que este motor tiene un poquito más incrementado es el consumo de aceite, pero hoy día la mayoría que tienen Euro 6 consumen mucho aceite, la mayoría, pero en este caso ese coche consume más de la cuenta, también hay aditivos para ello, pero mi objetivo es que no tiréis el dinero, que no es cuestión de que penséis de que a mí me han comprado, porque yo no estoy defendiendo la marca, no me gustan esos coches, no me gustan esos motores y por mí lo deberían de haber hecho bien desde antes, desde el principio, pero si ya está, es tu caso y vas a tirar coche, o si te encuentras que alguien vende ese coche tirado de precio y está bien, oye, es una oportunidad para dar un pasito y tener un buen coche bien mantenido. Los mantenimientos te van a salir más caros porque lleva un proceso de mantenimiento más caro. No es lo mismo cambiarle la correa a los 250.000 kilómetros que cambiarle la correa a los 60.000 kilómetros. Vale, te lo compro. Pero tienes un vehículo que quizás por un poco más de mantenimiento te está ahorrando 15.000 euros de un coche de calle, de un coche de mercado y un coche nuevo con ciertas características, pero bueno, ya valóralo tú. Mi objetivo de esto es daros conocimiento, daros un poquito de tranquilidad hacia el problema que tenemos, que había mucho desconocimiento al principio, que ya tenemos mucho andado, sabemos cómo atajarlo y antes de que pierdas el dinero, aprende a hacerlo desde ya, a mantenerlo desde ya y ten un coche que relativamente te vaya bien. ¿Que puedes tener la mala suerte que te vaya mal? Sí, pero vamos a intentar que en vez de perder 15.000 euros sin ni siquiera te dé el problema, vamos a intentar que no los pierdas y que no te dé el problema.